Este webinar será ofrecido por el doctor Julio Rodríguez, quien es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pertenece al Departamento de Fundamentos de la Educación, donde imparte cursos sobre evaluación, investigación estadística. Tuvo su bachillerato en Ciencias Naturales con concentración en Química y Matemáticas en la Universidad de Puerto Rico. Tuvo su maestría y doctorado en Estadísticas en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey y actualmente preside el comité de redactores de la prueba de certificación de maestros y funge como asesor del College Board de Puerto Rico y América Latina. Antes de iniciar, queremos preguntarle al doctor si quisiera que las preguntas se hicieran durante el webinar o se mantuviesen y se hicieran al final. Durante el webinar, para aclarar dudas al momento, sería adecuado. Perfecto. Él se va a mantener el micrófono de todos deshabilitados y sin más preámbulos, el webinar es suyo. Sí, muy buenos días. Voy a comenzar presentando la pantalla. Me dejan saber si ven la presentación. ¿Se ve? Sí, sí se está viendo. Pues bien, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Un poco hablando de este diseño y estructura de exámenes y cómo ¿verdad? Las reglas que rigen en la redacción de pruebas. Los Sí, yo lo objetivos. estoy escuchando. Ajá, Ah, perdón. ¿está bien? Sí, está Sí. bien, se está escuchando bien. Ok, los objetivos que tenemos para este webinar es describir los tipos de pruebas más comunes que se utilizan en la sala de clases, identificar las mejores prácticas al momento de construir una prueba, examinar qué tipo de ejercicio es el más adecuado según el tipo de aprendizaje que se desee medir, identificar ventajas y desventajas de ejercicio de opciones múltiples. Nos vamos a concentrar más en opciones múltiples porque dentro de la diversidad de pruebas que se pueden construir en Moodle, por ejemplo, pues las de opciones múltiples son las pruebas que más versátiles son para poder determinar características psicométricas de los ítems. Y más adelante vamos a estar explicando esto. Y entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas al momento perdón, me salí de la presentación, al momento de construir y corregir una prueba? Una prueba, una de las definiciones que tenemos de prueba es que es una manera de medir el comportamiento o ejecución de un individuo en una situación determinada. Y esa, ¿verdad?, manera de medir el comportamiento nos permite recoger información para usos variados, tales como diagnóstico. En este caso, pues habría pruebas diagnósticas, alcance de logros y anticipo de posibilidades de éxito en nuevas situaciones. Estos son algunos de los tipos de pruebas. Nosotros nos vamos a estar enfocando en las pruebas de alcance de logro. Las pruebas que anticipan posibilidades de éxito en nuevas situaciones se conocen como reválidas, ¿verdad?, que son las que trabajan usualmente corporaciones dedicadas a preparar este tipo de pruebas, como por ejemplo el Educational Testing Service en Estados Unidos y el College Board en Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina. Según Anastasi, y esto es desde el punto de vista de la psicología, las pruebas son medidas normalizadas y objetivas de una muestra de la conducta. La clasifica, ella dice que se pueden clasificar dependiendo del tipo de pregunta que se redacta o también, ¿verdad?, de qué pretende medir. Así que si es por el tipo de pregunta que se redacta, tenemos pruebas objetivas y subjetivas. Ya mismo vamos a discutir las características de cada una de estas clasificaciones. Si es de acuerdo al propósito, al uso que se le va a dar a la prueba, pues tenemos pruebas diagnósticas, pruebas de aprovechamiento académico, pruebas normativas y estandarizadas, pruebas de ejecución, pruebas de criterio, entre otras, porque hay más, hay otros que clasifican, incorporan otras. Hoy nosotros vamos a estar hablando de las pruebas objetivas y de las pruebas de aprovechamiento académico. O sea, dentro del tipo de ejercicio, el tipo de ejercicio objetivo, y vamos a estar dando ejemplos de
¿verdad? Áreas específicas de aprovechamiento académico en algunas disciplinas. Les quiero decir que yo he sobresimplificado los ejemplos para que puedan entender la regla detrás de la construcción y diseño de la misma. O sea, son ejemplos sencillos y lo que yo pretendo con ellos es que ustedes puedan entender cómo se construye un buen ejercicio. La prueba de aprovechamiento académico, que es la que vamos a estar enfocando aquí en este webinar, se conoce como un instrumento que se diseña para medir el comportamiento o logros relativos de un estudiante en un área específica, en una disciplina particular, de una materia o curso, ¿verdad? O sea que yo preparo la prueba para ver en qué medida los estudiantes están logrando los objetivos de aprendizaje que el docente diseñó en sus prontuarios, en sus sílabos. Estas pruebas suelen ser tanto objetivas como subjetivas o una combinación. Vamos a ver cuál es la razón para combinar subjetivas y objetivas ya mismo. Estas pruebas determinan el progreso alcanzado por los estudiantes a medida que se va llevando a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiere decir que están asociadas en términos de evaluación a la evaluación formativa. La evaluación más importante es la formativa porque es la que le da información al docente de cómo están los estudiantes logrando los objetivos de aprendizaje que se pretenden lograr en un curso. La misma debe poseer una muestra representativa de esos conocimientos que se espera que el estudiante adquiera mediante el proceso de enseñanza. Quiere decir que representa una muestra de todo ese conocimiento, toda esa amplitud del conocimiento que llevamos al aula. Seleccionamos aquello que es representativo y esa representatividad radica en la correspondencia de esos objetivos con los aprendizajes que se espera de los estudiantes. Usualmente, si es un docente que tiene delineados los objetivos bien claros en su prontuario sílabo, pues tiene que asegurarse de que esa prueba esté alineada a esos objetivos. Y eso en cierta medida provee información válida y confiable acerca del aprendizaje logrado por los estudiantes, porque una de las características más importantes de un instrumento de medición, como lo es una prueba, es la validez y la confiabilidad. Y la validez radica en términos de que la prueba mida lo que se supone que mida, lo que pretenda medir. Y esa correspondencia entre el ítem y la temática enseñada es lo que sostiene el concepto de validez de contenido de una prueba. Así que por eso es que tiene que haber en cierta medida una indicación clara en la prueba de que se atendieron los objetivos importantes de enseñanza, ¿verdad? Que están consignados en los prontuarios y los sílabos. Algunos principios generales para la construcción de una prueba de aprovechamiento es que se deben incluir ítems o ejercicios apropiados para medir logros o resultados. Debe abarcar ítems que representen distintos niveles de aprendizaje. Si yo me centro, por ejemplo, en una de las taxonomías eh, del dominio cognitivo, por ejemplo, la taxonomía de Bloom presenta 6 niveles de pensamiento que van desde memoria, pasando luego por comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Pues yo debería en esa prueba tener ítems que representen esos diferentes niveles de aprendizaje. Desgraciadamente vamos a ver que las pruebas objetivas se hace a veces difícil lograr evidenciar niveles altos de aprendizaje con ítems de pruebas objetivas. Así que aquí un poco les mencionaba que entonces a veces hay que combinar tanto preguntas objetivas como preguntas de alcance y profundidad, preguntas de ensayo, actividades donde el estudiante demuestre niveles altos de pensamiento, como podría ser el análisis, el proceso creativo y el proceso de emitir juicio, que es el de evaluación. Y eso lo vamos a ver más adelante. También otro de los principios es que la prueba debe reflejar una correspondencia entre la instrucción y el contenido de la prueba, tanto en contenido como en nivel de pensamiento. Y para esto, el docente debe preparar o redactar una planilla de especificaciones. Esa planilla de especificaciones es ese plan estructurado
en forma de tabla, como si fuera una matriz, ¿verdad? Para organizar el contenido que se va a incluir en la prueba. Y mediante ese documento se enlaza la enseñanza con la evaluación y se debe construir, se debe diseñar antes de construir la prueba, ya que debe servir como guía en el diseño de la misma. De tal manera que si se construye y se diseña a base de los contenidos curriculares, ¿verdad?, consignados en los objetivos, pues eso provee evidencia de validez de contenido de la prueba, que es una característica psicométrica importante. La validez es más importante que la confiabilidad. La validez, lo que quiere decir en términos del contenido, es que la prueba mida lo que se supone que mida, el contenido que se supone que mida, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo un estudiante nos puede exigir que le evidenciemos que en efecto esa prueba atiende el contenido que se dio en clase, y mediante esta planilla lo podemos hacer, ¿verdad? Los componentes de la planilla podríamos tener objetivos de aprendizaje o los temas. Deberíamos, el nivel de pensamiento de la enseñanza, si es un ítem de memoria, si es un ítem de aplicación, si es un ítem de evaluación. Y también puede incluir la cantidad de ítems y el valor, el tipo de ítem que se va a utilizar, ¿verdad? Si es de opciones múltiples, si es de pareo, si es de llena blanco, si es pregunta abierta, si es orden cronológico, si es una respuesta breve. Y el nivel de dificultad hipotético, que básicamente es ese nivel de dificultad que usted le adscribe al ítem basado en su peritaje y en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Le voy a dar un ejemplo de una planilla de un examen final en mi curso. Yo ofrezco, uno de los cursos que yo ofrezco es el curso de evaluación del aprendizaje, y los ejercicios o temas, ¿verdad?, que se dan están atados a los distintos módulos del curso, que les voy a presentar, eh, les voy a presentar aquí cómo está organizado el, el, el curso de Moodle. Está organizado por módulos, ¿verdad? Y cada módulo, ¿verdad?, tiene unos objetivos. Este es el módulo 1, tiene 5 objetivos, ¿verdad? Y así el módulo, digamos, el módulo 2, que es aspectos éticos, tiene 3 objetivos. Y así está diseñado el curso en Moodle a base de objetivos específicos de aprendizaje. Entonces, eh, déjenme volver a la planilla. Pues esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, estos primeros 4 ejercicios, 5 ejercicios, 6 ejercicios, están atados al módulo 1 y los distintos objetivos del módulo 1, ¿verdad? Quiere decir que yo tengo que asegurarme de que ese contenido está evidenciado, los objetivos están evidenciados aquí en todas estas preguntas. Entonces, el nivel de pensamiento, básicamente, yo lo traigo de qué es lo que el estudiante va a hacer a la luz del objetivo. El objetivo es simplemente que el estudiante entienda una diversidad de técnicas de assessment, las que se discuten en el curso. Y yo entonces le doy un nivel de dificultad hipotético a base de cómo los estudiantes reaccionaron cuando yo explicaba ese concepto, mi apreciación. Eso es una apreciación que yo hago de que el ítem va a ser muy fácil, que va a ser contestado por el 90% más de los estudiantes de manera acertada, ¿verdad? De hecho, esta prueba, toda la prueba es de opciones múltiples. Este es el examen final, ¿verdad?, que tiene 39 ejercicios. Esta es mi caracterización. Yo hipotetizo que que este ítem va a ser muy fácil, ¿verdad? Porque también cuando uno construye una prueba, uno tiene que asegurarse, como uno de los principios rectores del diseño de prueba, que se empiece con los ítems más fáciles. Se requiere que se empiece con los ítems más fáciles y se vaya aumentando el nivel de dificultad, que usualmente son 4 niveles: muy fácil, fácil, mediana dificultad y difícil.
De tal manera que una vez se llegue al ítem difícil, empiece entonces a bajar la dificultad hasta llegar a muy fácil, ¿verdad? O sea que el examen debe empezar muy fácil y ir aumentando en intensidad de dificultad y debe terminar entre fácil, ¿verdad? Mediana dificultad y muy fácil. Y así, ¿verdad? Yo categoricé también el nivel de pensamiento de qué hace el estudiante cuando contesta ese ítem. Como aquí es el uso de la técnica en una situación particular, pues eso sería aplicación. Porque aplicación es cuando uno entiende un concepto, cómo uno lo lleva a una nueva situación y lo puede aplicar para resolver un problema, ¿verdad? Y aquí sería el uso de la técnica en un contexto particular. Así que básicamente el examen está hecho a base de los niveles de comprensión y aplicación esencialmente. Todo el examen es de comprensión y aplicación. Entonces, el nivel de dificultad calculado, pues ya aquí cuando uno da la prueba en Moodle, Moodle le da uno, el Moodle le da uno, aquí les voy a enseñar en este curso, les voy a enseñar el examen final. Yo voy al examen final y voy aquí a los resultados y aquí en calificaciones me dice si el ítem, ¿verdad? ¿Cómo fue? Perdonen, déjenme ir aquí a estadísticas. Aquí me dice las estadísticas del examen. Básicamente, el índice de facilidad. Fíjense que yo dije que el ítem 1 iba a ser muy fácil, que es el 90% más de los estudiantes lo van a tener correctamente. Aquí lo tuvieron correctamente todos los estudiantes, ¿verdad? 100%. Este que está aquí, el ítem 3 resultó ser difícil. En este curso, ¿verdad? En este curso. No necesariamente esta es la planilla que yo les presenté. Y básicamente, pues y también aparece una línea rosa aquí indicando que el ítem fue difícil. Y si uno quiere observar cuál fue el ítem, uno va aquí, ¿verdad? Y entonces ve. Porque fue, el ítem dice la técnica de assessment que propicia que el estudiante autoevalúe su aprendizaje a partir de sus fortalezas, áreas de desarrollo y logros desde una perspectiva formativa es el estudiante, se supone que la contestación es el portafolio y los estudiantes seleccionan casi siempre diarios reflexivos porque ellos piensan que autoevaluar el aprendizaje está más relacionado al portafolio, pero ahí lo que lo hace es ser el portafolio es que es desde una perspectiva formativa, a partir de su fortaleza, desarrollos y logros, es más el portafolio, es el que te da esa mirada general formativa del estudiante. Y por eso no es diario reflexivo. Claro, diario reflexivo aparece como la primera opción y eso es parte del diseño de una prueba que es una opción que atrae al estudiante y ¿verdad? Usualmente se coloca primera para hacer que el estudiante piense. Así que aquí el docente lo que haría sería, pues, en cierta medida, este, un poco, ¿verdad? En la reenseñanza, volver a trabajar déjeme volver aquí, ¿verdad? Quiere decir que estos ítems que están aquí, la parte que está sombreada es que no, en el, ¿verdad? La realidad, cuando se ve el nivel de dificultad calculado, no coinciden con el hipotético. Pero no tengo mucho problema en este caso porque cuando va de muy fácil a fácil no hay mucha discrepancia, ¿verdad? Porque es un nivel más bajo. Pero la discrepancia podría ser que yo, por ejemplo, dijera que fue fácil, como por ejemplo este ítem 17 que es tipo de prueba, y resultó ser difícil. Así que este ítem yo me centraría en él y voy a ver cuál es el problema que tuvo el ítem. A lo mejor es un problema de redacción, a lo mejor es un problema de que realmente el concepto está bien difícil, ¿verdad? Y realmente fue difícil. Y reviso el ejercicio a ver si puedo mejorarlo. O sea que me da una idea de la calidad del ítem. La calidad del ítem y probables razones por las cuales el estudiante, hipotetizar también sobre eso, o incluso poder discutir con los estudiantes
cómo resultó el ítem y por qué fue difícil, ¿verdad? En el caso de mediana dificultad, pues el próximo nivel es difícil, así que yo no estaría tan preocupado en este, claro. Es un tema que es un poco complejo para ellos, los tipos de validez, y muchas veces simplemente pues uno aclara, ¿no? Y yo doy el examen final antes de que se acabe el curso, de tal manera que yo pueda aclarar estas áreas de dificultad que se dieron en el curso, ¿verdad? Para que los estudiantes realmente comprendan bien el tema que se está discutiendo. En esta planilla, los únicos dos ítems ¿verdad? Que pasaron de un nivel adicional sería el 37 y el que mencioné aquí, ¿verdad? Que era el que yo había dicho que era fácil y fue difícil. Así que, en esencia, el examen está bastante bien balanceado porque resultó que fue bastante adecuado al nivel de dificultad hipotético que yo predije. Y eso en esencia, ¿verdad? Pues en cierta medida me está diciendo que el examen está bastante bien balanceado. Yo siempre que doy un examen, eh, me refiero a los resultados de Moodle para poder hacer un análisis adecuado del mismo y poder entonces atender áreas de necesidad que se suscitaron durante el examen en esa sección y poder atender esas áreas de dificultad que pudieron haber encontrado los estudiantes. Y muchas veces, una de las eh, alternativas es redactar el ítem nuevamente, ¿verdad? Ok. Este, algunas consideraciones generales recuerden que si hay dudas, me pueden preguntar, ¿verdad? Algunas consideraciones generales al planificar es primero identificar los temas que se incluirán en la prueba. Si ustedes se fijan en la planilla de especificaciones que yo les mencioné, están los temas que se discutan en la clase. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme de que los estudiantes tengan claro qué es lo que viene en el examen. De hecho, esa planilla de especificaciones, yo se las comparto a los estudiantes, la inicial, ¿verdad? La que no tiene el nivel de dificultad calculado, yo se las presento a los estudiantes para que ellos sepan qué tipo de prueba van a tener. O sea, y cuáles son los temas que vienen en el examen y las discuto siempre que voy a darle una actividad, le digo cómo va a ser la actividad, qué tipo de pregunta viene, si es un trabajo grupal antes de la actividad, de tal manera que ellos estén informados. Esto es atendiendo un, una consideración, un aspecto ético importante, que es el aspecto ético que se conoce como autonomía. El proceso ético de autonomía está centrado en que el estudiante debe conocer cuál va a ser su proceso de evaluación en todo momento. Incluso cuando se le va a dar una prueba al estudiante, ellos deben conocer qué es lo que se espera, ¿verdad? Cómo va a ser el examen, porque de acuerdo a la naturaleza del examen, son los modos en que ellos estudian. Así que yo comparto con los estudiantes mucho esta información. Además de identificar los temas que se incluirán en la prueba, hay que seleccionar los objetivos más importantes que fueron trabajados en clase y se consideran aquellos que son indispensables en el curso, que considera el tiempo dedicado a la instrucción. Lógicamente, debe haber una proporción entre el tiempo dedicado a un contenido y el número de preguntas que va a haber sobre ese contenido en el examen, porque los estudiantes esperan que un tema que se le dedicó mucho tiempo tenga más peso en el examen que aquellos temas que fueron, ¿verdad? Trabajados con menos tiempo, se le dedicó menos tiempo. Así que eso es importante al momento de usted redactar esa planilla de especificaciones. También, ¿qué tipo de ítem es el más apropiado? Si conviene combinar en ese examen con otros modos de preguntar, ¿verdad? No todo va a ser quizás opciones múltiples, a lo mejor vamos a utilizar algún pareo o alguna pregunta abierta, etcétera. Pues dependerá también de los niveles cognitivos que yo pretendo lograr que los estudiantes adquieran. Y el tiempo disponible para la respuesta es importante porque
hay que siempre tener en consideración los acomodos de tiempo de estudiantes que lo solicitan a través de las oficinas que rigen el acomodo razonable en la sala de clase. Así que no se puede hacer un examen que el estudiante no pueda terminar, ¿verdad? Que no tenga el tiempo para terminarlo, porque si es un estudiante de acomodo razonable, que hay que considerar tiempo y medio, pues el estudiante no va a poder terminar. Y eso es bien importante. Usualmente, y yo que he trabajado mucho con el College Board, tanto de Puerto Rico como de Princeton, eh, tienen unos estimados de que un ítem de mediana dificultad se toma el estudiante cerca entre 40 a 45 segundos en contestarlo, ¿verdad? Así que el docente debe sentarse en algún momento, hace la prueba, la deja descansar un rato y debe tomar la prueba y calcular el tiempo que le toma en contestar, como si fuera un estudiante, ¿verdad? Aunque la haya hecho y sepa leer el ítem, contestarlo y más o menos monitorear el tiempo para asegurarse que está en sintonía con lo adecuado. Aunque yo sé que el docente, ¿verdad? Como lo hizo, lo diseñó, va a contestarlo más rápido, pero por lo menos estimar el tiempo que le tomó. Este sería un ejemplo, ¿verdad? De una planilla. Aquí tenemos los objetivos y temas, el tipo de nivel de pensamiento, que puede ser, usted, ¿verdad? Decide cuál va a ser de acuerdo a cuál es el nivel mental de pensamiento que el estudiante está realizando cuando conteste ese ejercicio. El tipo de ítem, en este caso, sí, ¿verdad? Todos serían de opciones múltiples, la cantidad de ítems de ese tema y el valor, que en este caso, si son 3 ítems y 6 puntos, pues cada ítem tiene un peso de dos puntos en esa prueba. O sea que eso lo debe considerar independientemente del tipo de ítem que usted esté trabajando en esa prueba. Y esto es bueno que lo tenga porque uno nunca sabe cuándo lo necesita, lo va a necesitar, ¿verdad? Un estudiante que le reclame a uno que uno no discutió ese contenido y lo incluyó en el examen, pues debe haber una explicación razonable y si usted tiene, ¿verdad? De manera estructurada esa información, pues tiene maneras de defender ¿verdad? Sus puntos de vista y sus acciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Pues seguimos. El proceso educativo en esencia no hace que nosotros pasemos por un proceso de planificación del curso que es continuo porque siempre hay revisiones al mismo, ¿verdad? A la luz de las circunstancias, a la luz de los modos en que enseñamos, si es virtual, si es presencial, si es híbrido, pues muchas veces se planifica para los ambientes híbridos de una manera diferente a cómo se planifica para presencial, etcétera, ¿verdad? Si es en línea completamente. Se pasa por el proceso de enseñanza, ¿verdad? Cualquiera que sea la modalidad, y entonces se evalúa. Y a la luz de la evaluación, que es un proceso de toma de decisiones, pues también podemos tomar decisiones en términos de los modos en que enseñamos. O sea, si en la evaluación me da información a mí de que mis estudiantes están teniendo dificultad en unas áreas y yo quiero asegurarme de que entiendan, pues puedo pasar por un proceso de reenseñanza. Así que es un proceso continuo, ¿verdad? Que es donde la evaluación cobra un rol bien importante en términos de procesos de ajuste y mejoramiento de los cursos. Así que siempre es bueno que la misma prueba, el mismo examen sea un instrumento de reflexión, ¿verdad? Para ver en qué áreas, porque a mí me interesa que mis estudiantes aprendan. Yo enseño estadísticas y que es un curso que mucha gente, ¿verdad? Le causa ansiedad. Y yo me trato de asegurar que mis estudiantes aprendan los conceptos que se discuten en el curso de una manera adecuada, porque más adelante los van a aplicar en su campo profesional, ¿verdad? En su campo educativo para aquellos estudiantes que desean hacer estudios posgrado.
Una de las modelos que yo utilizo es la taxonomía de Bloom y tengo esta gráfica que dice, ¿verdad? Que básicamente está trabajando con los distintos niveles cognitivos, desde el nivel más bajo de pensamiento, que es conocimiento o memoria, hasta el nivel más alto, que es evaluación, ¿verdad? El nivel más bajo, conocimiento o memoria, luego comprensión, que tiene que ver con entender el material, aplicación, que tiene que ver con el proceso de llevar ¿verdad? Ese conocimiento a nuevos contextos y poder reformular, ¿verdad? Eh, clasificar, etcétera. El análisis, que es ese proceso de descomponer un todo en sus partes y entender las interrelaciones de esas partes. El proceso de síntesis o el nivel de pensamiento de síntesis, que es básicamente crear, producir algo eh, con lo que uno conoce. Y en el último, que es evaluación, que es ¿verdad? El proceso de emitir juicio de valor, justificando con argumentos esa toma de decisiones. Pues aquí, en este caso, nos dan una diversidad de actividades que podemos trabajar para lograr ese nivel cognitivo, además de los verbos que podemos utilizar tanto para redactar objetivos de enseñanza o instruccionales, como para redactar ejercicios para las pruebas. Esta presentación se les va a hacer llegar a ustedes, así que van a tener un poco del esquema que por lo menos yo utilizo para trabajar los exámenes, y que muchas corporaciones que hacen examen también utilizan. Bien, entonces vamos ahora a hablar un poco de las pruebas objetivas. Este tipo de prueba está constituida de ejercicios o preguntas que tienen solo una respuesta. Esa respuesta es precisa, única, y aquí el juicio u opinión del docente en nada afecta o influye en la respuesta del estudiante. Quiere decir que es una respuesta única, y les quiero hacer claro que estoy hablando ex- eh, eh, realmente de preguntas de una sola respuesta. No es escoge la mejor contestación, sino escoge la contestación correcta. Quiere decir que al yo definirla de esa manera, hay solamente una respuesta correcta, ¿verdad? Porque cuando escoge la mejor contestación, está implícito el que cualquiera de las demás pueden ser respuesta. O sea, puede ser bien, pero no la respuesta más correcta, pues ya ahí puede haber más de una que sea correcta. Ejemplo de este tipo de ejercicio: llenar blancos, pareos, cierto o falso, opciones múltiples, define, o todo tipo de ejercicio en que la contestación o respuesta conlleva enumerar o señalar un dato hecho. Esas son las pruebas objetivas a las que más le voy a dar importancia hoy. Un poco elaborando mayormente en los ejercicios de opciones múltiples. En ese tipo de prueba, usualmente el ejercicio ítem presenta una situación estructurada donde quien la contesta tiene que responder, ya sea seleccionando alternativas o proporcionando la contestación correcta, pero de manera breve. Por ejemplo, donde uno selecciona usualmente en opciones múltiples y pareo, ¿verdad? Y pareo. Quizás cierto o falso también, ¿verdad? Si usted dice cierto o falso, pues el estudiante va a seleccionar. Ahora, el estudiante también puede escribir la palabra cierto o la palabra falso, o C o F, ¿verdad? Así que él ahí da la respuesta. Donde uno da la respuesta corta y breve, puede ser también ¿verdad? La respuesta breve o perdón, llena blanco, ¿verdad? Que el estudiante escribe la palabra o la frase que completa esa idea en esa aseveración. El valor obtenido o la puntuación asignada a esta respuesta es independiente del juicio de la persona que corrigió. Usualmente tenemos una clave
¿verdad? Que se establece con anticipación, que usualmente cuando trabajamos el examen en Moodle seleccionamos la respuesta correcta para facilitar la corrección. Y, ¿verdad? Es la respuesta única porque dijimos, ¿verdad? Que es una respuesta correcta o incorrecta. Eh, lo bueno de estas pruebas, sobre todo las pruebas de opciones múltiples, es que dan buenas confiabilidades. Se pueden hacer una serie de estadísticas bien sofisticadas que Moodle produce, ¿verdad? Tanto para pruebas objetivas, pero las pruebas de opciones múltiples, por el diseño de la misma, produce las mejores estadísticas que, por ejemplo, una prueba de, digamos, de cierto o falso, donde la probabilidad de adivinar es 50%. En una prueba bien construida de opciones múltiples, si por ejemplo son 5 opciones, pues la probabilidad de adivinar es 0,20, ¿verdad? Si son 5 opciones. Así que reduce la probabilidad de adivinar y hace que la confiabilidad sean buenas confiabilidades. Yo voy a estar ofreciendo un taller aquí en un webinar con el Centro para la Excelencia Académica sobre análisis de pruebas utilizando Moodle. Así que si están interesados o interesadas, pues se pueden matricular en el mismo. La prueba subjetiva, por otro lado, son aquellas pruebas cuyos ejercicios o preguntas pueden variar en sus respuestas y aquí están sujetas tanto a la opinión del docente como a la de los estudiantes. El problema con estas, bueno, lo bueno de estas preguntas, ¿verdad? De este tipo de pruebas es que miden niveles altos de pensamiento, como por ejemplo análisis, síntesis, que es el aspecto creativo, y evaluación, emisión de juicio. Pero si no está bien redactada, puede ser tan subjetiva como la interpretación que le dé el estudiante de lo que se pregunta. Y si el estudiante en una prueba subjetiva, que quizás no entendió el parafraseo de la pregunta, porque es muy complejo, y le pregunta al docente y el docente le contesta que no ¿verdad? Que aquí no se contestan preguntas durante el examen, pues entonces hay una subjetividad del estudiante en términos de la interpretación. Y está también la subjetividad del docente cuando corrige, qué es lo que él, porque a lo mejor él no fue muy claro en qué el estudiante tenía que abordar cuando contestara, y el estudiante no pudo enfocar en la respuesta correcta y ¿verdad? Concluyó de otra manera y contestó de otra manera el ejercicio. Así que entonces el docente, pues de manera puede ser subjetiva, que le dé una puntuación que el estudiante pues no esté de acuerdo. Aquí tenemos los ejercicios de preguntas abiertas, ensayo, solución de problemas, análisis de situaciones, interpretación de casos, entre otros, donde, ¿verdad? El sujeto, pues, de manera creativa, aborda un tema particular y hace unas conclusiones, etcétera. Este tipo de pruebas son adecuadas para medir destrezas complejas como análisis, síntesis y la evaluación que usualmente no lo mide las pruebas objetivas, sobre todo síntesis y evaluación, porque síntesis es un proceso creativo, así que no hay manera que se pueda hacer muy creativo, ¿verdad? En una contestación objetiva, donde hay solo una respuesta. Así que ya vamos a ver más adelante cómo un poco se puede lograr quizás análisis en una pregunta de naturaleza objetiva, sobre todo en pruebas de opciones múltiples, pero no se puede llegar a síntesis y evaluación. Así que para eso entonces recurrimos a combinación de la prueba parte objetiva y subjetiva. Eh, Estas pruebas subjetivas le ofrecen al estudiante la oportunidad de poder contestar con mayor libertad y creatividad si la misma está bien redactada y enfocada, ¿verdad? En qué es lo que el docente quiere que se conteste. Eh, es necesario que el educador establezca cuáles son los criterios o indicadores para su corrección. De esta manera va a minimizar los elementos de subjetividad al corregir las mismas. Recuerden que hay un principio ético que se llama autonomía y ese principio ético está centrado en que el estudiante debe conocer en todo momento cómo va a ser evaluado. Y eso incluye una prueba, o sea, incluye una prueba. Es decir, que hay que
presentarle al estudiante mínimamente un contenido general de qué es lo que se espera, de qué es lo que viene en ese examen, qué tipo de preguntas yo voy a formular. No la pregunta, sino qué tipo de actividad yo voy a generar. Si es un examen objetivo, cuáles son las partes, ¿verdad? Opciones múltiples, llena blanco, pareo. Si hay alguna pregunta abierta, hay que decirle que va a venir preguntas abiertas. Y si posible, establecer unos criterios para la corrección de la pregunta abierta o la situación, presentándole una rúbrica genérica sobre aquellos elementos que van a ser considerados en la adjudicación de puntaje y cómo va a ser la adjudicación de puntaje en esa pregunta o en esa parte, ¿verdad? Así que cumpliendo con el principio ético de autonomía, se espera que el docente le indique al estudiante en todo momento cómo va a ser evaluado. Y esto implica, como les digo, las pruebas. No es decir al principio que tiene tantas pruebas, sino que cada vez que va a hacer un ejercicio o una actividad de aprendizaje para adjudicar puntos, debe ser bien específico en términos de qué tipo de material y qué tipo de ejercicio se va a considerar ahí. Así que un poco para resumir, los tipos de ejercicio objetivos, los estudiantes emiten una respuesta única, puede ser seleccionada o puede redactar una información precisa. En términos de las pruebas o preguntas subjetivas, aquí se espera que en este tipo de ejercicios los estudiantes presenten argumentos, elaboren una respuesta o solucionen un problema. Y mi recomendación es que se estructure una rúbrica genérica que les indique a los estudiantes cuáles son los elementos que se van a considerar en su corrección. ¿Y qué tipo de ejercicio se debe usar en una prueba? Pues dependerá primero del tipo de aprendizaje que se interese medir. Si es memoria, comprensión y quizás aplicación, probablemente el acercamiento objetivo es adecuado, ¿verdad? Si es niveles altos de pensamiento, pues situaciones, presentar una situación para que el estudiante resuelva un problema, eh, eh, argumente, ¿verdad? Abunde sobre un proceso histórico desde el punto de, ¿verdad? Desde cualquier punto de vista que se quiera abundar ese contenido histórico. Así que eso también depende de la metodología de enseñanza, cómo usted enseñó ese contenido, cómo yo enseñé este contenido. Me centré más en aspectos, eh, ¿verdad? De memoria, pues voy a hacer un examen objetivo. Me centré más en un aspecto de discusión de contenido, como lo puede ser un curso de literatura o un curso de historia. Pues entonces, ¿verdad? A dedicarme un poco más a la parte subjetiva. Y también de algunos contenidos curriculares, porque hay algunos contenidos curriculares que por más que yo quiera, pues es memoria. Por ejemplo, si yo enseñaba química en un momento de mi vida, yo enseñaba química, pues yo quería saber si mis estudiantes podían identificar los nombres de los elementos y el símbolo, ¿verdad? El nombre y el símbolo. Pues yo entonces el contenido curricular era básicamente memoria. Podría hacer preguntas de opciones múltiples o podría ser pareo o podría ser llena blanco, ¿verdad? Porque yo quería saber si el estudiante conocía si plata, ¿verdad? ¿Cuál era el símbolo? Oro, ¿cuál era el símbolo? Etcétera. Pues entonces el contenido curricular me llevaba a un examen objetivo. Así que de eso dependerá el tipo de ejercicio. En la medida en que usted pueda integrar lo objetivo con lo subjetivo, es adecuado porque puede llegar a medir niveles altos de pensamiento y no se va a quedar en los niveles bajos. Vamos a ver algunas normas para seleccionar el contenido de una prueba. En la prueba deben estar considerados los contenidos que se quieren medir, los cuales deben ser explícitos y conocidos a priori por los estudiantes. Esto era lo que yo les mencionaba. Eso atiende el concepto ético el principio ético de autonomía. Deben ser explícitos y conocidos a priori por los estudiantes. Las preguntas deben referirse a los aspectos más importantes del contenido curricular.
y el número de ítems para cada aspecto del dominio dependerá o deberá ser proporcional a la importancia de los contenidos a ser evaluados. Para eso nosotros tenemos que planificar y ver cuáles fueron las áreas de más profundidad, cuáles fueron las áreas donde yo le dediqué más tiempo para que eso entonces se vea reflejado en esa planilla y en ese examen. Recuerden que esto aporta a esa validez de contenido que tenemos que evidenciar en caso de que lo necesitemos. ¿Ok? Se deben conocer ¿verdad? Conocer previo a la elaboración de la prueba cuáles son los objetivos alcanzados, así como las capacidades o competencias desarrolladas que han de ser evaluadas. Así que usted tiene que hacer una introspección y una reflexión profunda de cómo yo enseñé, qué es lo esencial aquí, cuáles fueron los niveles de competencia, si, ¿verdad? A dónde yo traté de llevar a los estudiantes en este curso, pensamiento crítico, analítico, para poder asegurarme que eso está representado ahí. Las preguntas deben ser presentadas de modo tal que impliquen una dificultad creciente. Así que se suele colocar al inicio las preguntas, el contenido más sencillo y luego ir incrementando el nivel de dificultad hasta un máximo, que fue como ¿verdad? Yo les mencioné en la planilla, que por eso es que uno tiene que hacer una hipótesis de qué es lo más básico, lo más sencillo, hasta qué es lo más difícil, porque de esa manera es que se estructura el examen. Estos son principios generales, ¿verdad? Que están en la literatura. Así que una vez usted llega a lo más difícil, empieza entonces a bajar de dificultad para que termine la prueba eh, siendo, ¿verdad? Muy fácil o fácil. La prueba en términos generales, si usted quiere hacer una apreciación adecuada de la prueba en términos generales debe ser de un nivel de dificultad medio, en promedio. Debe ser medio. De dificultad media, ¿verdad? Mediana dificultad, tirando hacia el lado fácil, no hacia el lado difícil. Porque si usted hace una prueba muy difícil, los estudiantes van a fracasar y va a tener un sesgo en las notas, ¿no? Así que es por eso es que es bueno uno de antemano proponer ese nivel de dificultad de acuerdo a la experiencia que uno adquiere mientras está dando el curso a través ¿verdad? La parte histórica de uno, de que, mira, ya yo sé que este material va a ser difícil, pues déjame probablemente aclarar las dudas aquí, pero también no tener demasiados ítems en la prueba que sean difíciles porque voy a sesgar ese examen hacia ¿verdad? Un examen que va a ser de dificultad, de gran dificultad para los estudiantes. No veo, ¿verdad? La razón de hacer eso. En muchos casos y en muchos departamentos, las pruebas son sometidas a la opinión de expertos. Los profesores expertos en el área, en este caso, construyen la prueba. Yo tengo el ejemplo de aquí del recinto de Río Piedra, del departamento de química, sobre todo los profesores de química orgánica, con los cuales yo he hecho investigación de sus pruebas y hemos publicado artículos eh, ¿verdad? Sobre los resultados de prueba. Ellos se, se reúnen colegiadamente para hacer las pruebas. Uno de los departamentos que mejor tiene estructurados los objetivos terminales ¿verdad? De aprovechamiento que los estudiantes deben adquirir en el curso de química orgánica general. Están tan estructurados que ellos tienen todo un repertorio de objetivos y sus exámenes están alineados a esos objetivos. Yo he hecho mucha investigación con los profesores de química orgánica, ya que yo vengo de esa disciplina, ahí fue mi bachillerato, y entonces pues ellos también en cierta medida me consultaban para que evaluara las pruebas, pero se hicieron expertos, ¿verdad? En cómo determinar los características psicométricas de las pruebas. Y han ido mejorando no solo las pruebas, sino también a la luz de los resultados de las pruebas, cómo pueden hacer modificaciones al currículo y a la manera en que se enseña. Así que
no solamente es que yo diseño una buena prueba, sino que también yo puedo hacer investigación sobre ¿verdad? Sobre esto. Las características de los ítems. Deben ceñirse a las competencias y contenidos relacionados con el curso. No se debe preguntar nada que no haya sido enseñado. De hecho, hay profesores que a veces me preguntan si ellos pueden, por ejemplo, me preguntan si se puede hacer preguntas de un material que no ha sido discutido, para que se le asigna al estudiante y no se discutió. Pues mi contestación es que no, porque yo pienso que si hubo dudas, ¿cómo el estudiante va a aclarar la duda si no tuvo la oportunidad de tener una interacción con ese docente para aclarar esa duda? Y esa duda precisamente es la que se pregunta en el examen. Así que yo, por ejemplo, no lo auspicio, ¿verdad? Hay personas que lo hacen, pero tengan cuidado porque volvemos ¿verdad? A que cualquier persona puede ser llevada a un procurador, una procuradora estudiantil o a niveles más altos porque evaluó mal un estudiante de un contenido que no había sido discutido. Así que tengan mucho cuidado con esto, ¿verdad? Este, yo, por ejemplo, no me atrevería a hacer preguntas de un material que yo no discutí. Los ítems deben ser independientes entre sí y exhaustivos en cuanto a la información necesaria para la resolución. Yo no puedo atar un ítem a otro para que el estudiante haga la inferencia de que es del otro, ¿verdad? De que la información que me están preguntando es de otro ejercicio. Yo sí puedo atar un ítem a otro cuando, por ejemplo, yo hago una gráfica y hago varias preguntas de la gráfica, ¿verdad? O un caso y hago varias preguntas del caso, pero cada pregunta se sostiene por sí sola, no depende de la anterior. Así que eso es bien importante y vamos aquí, mediante algunos ejemplos que yo tengo, a aclarar esto. La respuesta de un ítem no puede ni debe ser condición para la resolución de ninguno de los siguientes ítems. Quiere decir que si usted tiene una pregunta donde en esa pregunta había que hacer algún cálculo matemático y en la próxima depende de ese cálculo para la contestación siguiente y el estudiante tuvo algún problema ¿verdad? Al calcular esa cantidad, pues va a tener el próximo ítem mal. Así que no se sugiere en la construcción de ítems que la respuesta de un ítem sea condición para la resolución de otro. Deben ser independientes. No se deben incluir nombres de ficción o distractores poco creíbles. Debe circunscribirse al contenido, ¿verdad? De la disciplina. En una prueba deben plantearse ítems de diversos grados de dificultad y para eso usted tiene la dificultad, recuerden que es mediana dificultad, o sea, muy fácil, fácil, mediana dificultad y difícil. Eh, Algunos tipos de ítem en pruebas objetivas tenemos lo que se llama como respuesta alterno-binaria, que también se conoce como cierto falso. En algunos otros países no lo conocen como cierto falso, ¿verdad? Lo conocen como alterna o binaria, dependiendo del contexto cultural. Al pareo, en algunos países se llaman ítems ejercicios de correspondencia. Respuesta breve puede ser menciona, llena blanco, ejercicio de selección u opciones múltiples, también lo llaman escoge. Ejercicios de ordenamiento, orden de sucesos, entre otros, órdenes cronológicos, ¿verdad? Etcétera. Eh, Vamos entonces a enfocarnos ahora en opciones múltiples. Algunas consideraciones generales sobre este tipo de ejercicio. Este es aquel en el cual el examinando, la persona que contesta, selecciona la respuesta correcta de entre un conjunto de opciones provistas. De acuerdo a Jaladina, esta es una definición de lo que es un ítem de opciones múltiples. El estudiante va a seleccionar una respuesta correcta de un conjunto de opciones provistas. Hay una que es correcta, las otras no son. Y tiene dos componentes, un enunciado o premisa que se convierte en el estímulo para la respuesta. Y usualmente se utiliza una pregunta o un enunciado incompleto, ¿verdad? Un enunciado incompleto que lo contesta ¿verdad? La opción. Eh, Están las opciones o alternativas. Hay un número de opciones que pueden ser 3, 4 o 5, dependiendo del nivel.
que incluyen una que es la respuesta correcta y varias que no lo son. Si usted tiene 5 ejercicios, 5 opciones, pues va a tener una que es la correcta y 4 que no son. Si usted tiene 4, tiene una correcta y 3 que no son, ¿verdad? Etcétera. Así que en este tipo de ejercicio, las ventajas que tienen los ejercicios de selección múltiple es que se pueden calificar con rapidez y objetividad, mecánica o manualmente. Usualmente, pues ahora mismo Moodle usted crea la clave y entonces Moodle le corrige, o usted puede hacerlo, ¿verdad? Si usted lo hace en papel, pues fácilmente puede crear una clave y corregir de manera fácil. Reduce la probabilidad de adivinar si está bien construido. Y vamos a ver algunas reglas para reducir esa probabilidad de adivinar, ¿verdad? Facilita la recolección de datos para realizar análisis de ítems y determinar algunas características psicométricas de las pruebas. Por ejemplo, el programa Moodle me da a mí una diversidad de estadísticas que yo puedo utilizar para analizar pruebas. Me da, por ejemplo, el promedio global de los estudiantes en la prueba. Me da si lo tomaron una vez, si lo tomaron más de una vez, porque se le puede dar al estudiante que puede repetirlo, ¿verdad? Eso dependerá de cómo usted estructure en la plataforma de Moodle ese examen, si tiene una sola vez o más de una. Eh, Me da, por ejemplo, la confiabilidad de la prueba, me da la varianza de la prueba, la desviación estándar, el error estándar de medición, que es importantísimo. eh, y eso los que toman el taller de análisis estadístico de las pruebas, pues van a ver cuál es la importancia que tiene el error estándar de medición de una prueba. Y me dice el índice de facilidad o dificultad, porque se conoce de las dos maneras, ¿verdad? Moodle lo llama índice de facilidad, pero el concepto psicométrico es índice de dificultad, que es cuán fácil o difícil es un ítem en términos de una escala. También me da el índice de discriminación de un ítem, que básicamente lo que me dice ese índice de discriminación es que me calcula la probabilidad de que un estudiante de un grupo alto lo conteste bien versus un grupo bajo. Un grupo alto, entiéndase, los estudiantes que mejor salen en el examen, y el grupo de baja habilidad, los estudiantes que más baja puntuación tienen. Y la fórmula trabaja con el 27% de respuesta más alta y el 27% de respuesta más baja, y calcula ese índice de discriminación, que lo que me está diciendo es que ese ítem discrimina bien para diferenciar. Y esa estadística es bien importante cuando se tiene, por ejemplo, cursos donde la nota es aprobado o no aprobado, ¿verdad? Que ahí sí que hay que entonces establecer un nivel de discriminación adecuado para poder adjudicar el aprobado versus el no aprobado. eh, en una clase que no sea ese el propósito, ¿verdad? De aprobado o no aprobado, pues no se considera mucho ese índice de discriminación. También se considera mucho ese índice de discriminación cuando se construyen pruebas, por ejemplo, para reválidas. Esos ítems tienen que tener una buena discriminación para poder seleccionar los mejores candidatos y poder adjudicar certificaciones profesionales, ¿verdad? ¿Ok? Así que, por ejemplo, todos los exámenes que sean reválidas deben demostrar buenas estadísticas, sobre todo dándole una gran importancia al índice de discriminación. Porque si el ítem no discrimina, no se debe usar en una prueba de esa naturaleza. Y no se usa mucho en pruebas de sala de clase, porque el propósito no es discriminar entre los sujetos, ¿verdad? Es ubicar una nota. Así que no es muy útil, pero sí es bueno que el docente pase juicio sobre los mismos. Desventajas de este tipo de ejercicio de opciones múltiples, que se requiere mucho tiempo para redactar este tipo de ejercicio. Es difícil redactar buenos ejercicios, sobre todo para medir niveles de pensamiento complejos, tales como síntesis y evaluación. No, no, es bien difícil. No hay, porque el índice, si estamos hablando de un índice que mide evaluación, básicamente lo que estamos ahí midiendo es ítems
que sean de cuál es la mejor contestación, donde otras pueden ser buenas contestaciones, pero el docente dice, esta es la mejor. Pues entonces ahí hay un poco de subjetividad, ¿verdad? Así que para redactar ejercicios de opciones múltiples, no hay manera de hacer ítems de síntesis, porque síntesis es un proceso de creación. ¿Ok? La premisa o enunciado de ese ejercicio de opciones múltiples, de ese ítem de opciones múltiples, debe ser clara y breve, en la medida de lo posible. A veces llenamos de mucha información ese ejercicio y el estudiante pierde mucho tiempo leyendo, ¿verdad? Y además añadimos también demasiada información en las opciones y los estudiantes pierden mucho tiempo y se pierden en la lectura. Así que debe ser claro y breve. Esa premisa o enunciado debe ser redactada en lenguaje comprensible para el que responde. No deben incorporarse palabras nuevas que le presenten dificultad ¿verdad? Al estudiante que está respondiendo la pregunta. Porque si tiene duda en un concepto que no fue discutido en clase, pues eso puede retrasar, ¿verdad? Y actuar de manera negativa en la puntuación que el estudiante adquiera. Se debe referir a un solo contenido, no se deben mezclar contenidos en esa premisa. Esta premisa debe ser expresada de preferencia en modo positivo. Y ya vamos a ver qué tenemos que hacer o qué debemos hacer cuando la expresamos en modo negativo. Cuando implican la inclusión de información textual, se debe poner en comillas y acompañar la referencia de la fuente. O sea, si usted va a traer un texto de una obra literaria, pues deben informar, ¿verdad?, de dónde sacó ese texto al estudiante. Diversos tipos de ejercicios y acciones múltiples. Vamos a ver aquí el de mejor respuesta. En este caso, este tipo de ejercicio no es el que yo voy a estar trabajando aquí, ¿verdad? Yo no lo utilizo, pero este es un ejercicio que algunas respuestas, algunas de esas proposiciones son verdaderas y el estudiante debe determinar cuál es la mejor. Y aquí le preguntan cuál de las siguientes expresiones ilustra mejor la relación entre presión y volumen en un gas ideal. Y si ustedes se fijan, todas las cuatro alternativas tienen prácticamente el inicio es igual. La presión y el volumen varían en forma inversamente proporcional, excepto que la primera dice en determinadas condiciones, si la cantidad de sustancia no cambia, si la temperatura y la cantidad de sustancia son constantes, si la temperatura es constante, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la C y la D se parecen. La diferencia es que la C dice si la temperatura y la cantidad de sustancia son constantes. Y la D dice si la temperatura es constante. Quiere decir que el estudiante diría, bueno, pues quizás esta tiene más información, esta podría ser, cuando la respuesta es la D, ¿verdad? Así que es una pregunta casi de evaluación. Yo voy a coger entre la C o la D. Yo no favorezco ese tipo de ejercicio. En esta, que son preguntas que he traído del área de la química, porque esa fue mi preparación original. En este caso, le dan dos imágenes y entonces le hacen un ítem demasiado complejo porque dice, utiliza la imagen anterior, que sería esta, para contestar el siguiente ejercicio. Una molécula de acetona, la que es esta que está aquí a la izquierda, puede formar enlaces de hidrógeno con, pues entonces dice uno, moléculas de agua, dos moléculas de acetamida, que es esta que está aquí, otras moléculas de acetona, ¿verdad? Entonces, de pronto, perdón, le dice seleccione y entonces miren cómo combinan este uno, este 2 y este 3 romano en las contestaciones A, B, C, D y E. ¿Ya? Empiezan a combinar uno solamente, o sea, una molécula de acetona performa enlaces con moléculas de agua, dos solamente con moléculas de acetamida, tres solamente, ¿verdad? Otras moléculas de acetona, eh, una y dos solamente, una, dos y tres. O sea, este ítem
para una persona que no sea experto en química se le puede hacer bien difícil porque tiene que ir, ¿verdad? Manejando estas tres estructuras aquí en el examen para poder seleccionar la correcta que es abajo. Y usualmente ese tipo de ejercicio es muy difícil, tiende a ser muy difícil para el estudiante. Además que probablemente piense que acetamida aparece solamente aquí, ¿no? Y puede el estudiante pensar que sería la 2 nada más, porque ¿para qué está acetamida aquí? ¿Verdad? Este, entonces miren este otro, le dan una estructura que tiene tres áreas sombreadas, ¿verdad? Una, dos y tres dentro de la estructura de química de la vitamina D2 o calciferol. Le dice con respecto a la siguiente estructura química, entonces le empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Secciones uno, 2 y 3 son todas hidrofílicas, etcétera. Son ítems que son bien comunes en la disciplina de química, pero tienden a ser muy difíciles para los estudiantes, porque implican el estudiante pierde mucho tiempo, ¿verdad? El estudiante que promedio, vamos a decir, pierde mucho tiempo tratando de seleccionar cuál es la respuesta correcta. Y entonces, pues ese ítem, porque perdió mucho tiempo, lo puede limitar a contestar el examen de manera rápida, ¿verdad? Y acertada. Así que no son mis preferidos. Son muy utilizados muchas veces en algunos cursos de ciencias naturales u otras disciplinas, pero no son mis preferidos. Vamos entonces a empezar con reglas para la redacción. Y aquí es que les digo, ¿verdad? Que estoy trabajando un poco con ejercicios que los he sobresimplificado para que vean cuál es la regla que se debe seguir. En este caso, la regla para la redacción es que cada ítem de selección múltiple debe consistir de una sola idea o un solo tema. No se deben mezclar temas. Y aquí el ejercicio pregunta en qué año ocurrió el grito de Lares y aquí viene entonces otra idea. ¿Y cuál fue una de las causas que contribuyeron al fracaso de este movimiento libertador? Lógicamente, los años no están repetidos, así que un estudiante que sepa el año va a escoger la B y la va a tener bien, pero yo no sé, el docente no sabe si sabía la causa. Así que se enmascara un poco el conocimiento porque el estudiante recordó el año y no necesariamente el aquí respondió por el año, no por la causa. Quiere decir que yo no sé si el estudiante sabe esto. Por lo tanto, mi recomendación es que ahí se hagan dos ítems separados, porque tiene dos ideas, ¿verdad? Dos ideas. Si es solamente una sola idea o un solo tema. La próxima es que la premisa en una pregunta no debe depender de la premisa de otra pregunta. Cada ítem debe ser independiente. En este caso, el próximo ítem que seguía aquel, que era con relación al grito de Lares, comenzaba diciendo los responsables de esta acción fueron y lógicamente el estudiante se tiene que decir, bueno, me imagino que estaban hablando del grito de Lares, porque no me dice qué acción, ¿verdad? Porque, bueno, lógicamente el ítem está luego del anterior, así que voy a hacer una inferencia de que se refiere al grito de Lares. Pero si el estudiante no logra hacer esa inferencia, o si este examen, las preguntas fueron, el diseño que se siguió para la estructura del examen es que las preguntas salieran de manera aleatoria. Si las preguntas salen de manera aleatoria y este ítem es el primero, y el estudiante no sabe cuál es la acción, pues lo va a tener mal, ¿verdad? Porque sobre todo si el estudiante es secuencial, que no puede, si el examen es secuencial, que no puede regresar a la pregunta, pues no va a saber de qué le están preguntando. Así que hay que volver a explicar aquí en la premisa adecuadamente que se refiere al grito del área. Si usted lo tiene que repetir tres veces, los tres veces lo tiene que repetir para que el estudiante esté claro, porque recuerden que ese estudiante que esté contestando este examen probablemente está nervioso, ¿verdad? Ansioso y muchas veces no se cuestiona estas cosas. Así que eso es bien importante que usted lo tenga en cuenta. Sobre todo, vuelvo y digo, si las preguntas son aleatorizadas en el examen y esta sale primero, el estudiante no va a poder contestar. Así que no se puede atar una pregunta a otra, ¿verdad? Secuencialmente.
redactar la premisa en forma positiva de ser posible. Si se redacta en forma negativa, tiene que resaltar lo que es negativo. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes aseveraciones no corresponde a la escala de razón? Esta pregunta está relacionada con las escalas de medición, ¿verdad? Nominal, ordinal e intervalo razón. Pues aquí en este caso hay una que no corresponde a la escala de razón cuando definimos la escala, ¿verdad? Numérica, cuantitativa, las escalas de medición. La escala intervalar tiene un cero arbitrario y la escala de razón tiene un cero absoluto. Pues aquí la contestación correcta es la C, porque estos 70 puntos en un examen es una escala, ¿verdad?, que no tiene un cero absoluto. Cuando es un cero absoluto es que el rasgo no existe. En este caso, pues ese no tiene que estar resaltado para que el estudiante vaya dirigido a lo que no es. ¿Ok? Si la premisa es una pregunta o un enunciado completo, las alternativas comienzan en mayúsculas, si es una pregunta. Si es continuación de una oración, comienzan en minúsculas, excepto si es un nombre propio. ¿Verdad? Tiene que haber como por ejemplo en este, ¿verdad? Perdón, aquí. La inteligencia es un atributo que se mide con mayor validez mediante, pues lógicamente todas empiezan en minúscula porque es como si completara una oración. Y fíjense que termina en un punto, como si fuera una oración. La inteligencia es un atributo que se mide con mayor validez mediante pruebas estandarizadas, sería la respuesta correcta. Es una oración, ¿ves? Y todas comienzan en minúscula. Cuando usted está redactando ese ítem y utiliza, por ejemplo, Word, ese la, ese la, perdón, ese la, esa P y esa I van a aparecer en mayúscula cuando usted lo hace. Así que usted lo tiene que llevar a minúscula porque van a aparecer, esta P y esta I van a aparecer en mayúscula. Deben estar en minúscula. La premisa no debe poseer información irrelevante o adicional, sino contener la información que sea necesaria porque el estudiante pierde mucho tiempo en la lectura y a veces hay información que es irrelevante. Por ejemplo, en este ejercicio, la premisa es demasiado extensa. Dice, la conquista de México para la corona española motivó a muchos españoles a marchar a la búsqueda de oro, lo cual afectó el desarrollo de otras colonias. El conquistador de México, quien zarpó desde Cuba quiero saber quién fue el conquistador de México, pues simplemente una manera adecuada de estructurar esa premisa es la conquista de México para la corona española realizada por, ¿verdad?, Hernán Cortés. O sea que tiene demasiada información que no aporta nada a la respuesta. Y eso es muy común en muchos exámenes. De hecho, estos ejemplos son de exámenes. Debe existir congruencia gramatical entre la premisa y las alternativas. En este caso, hay una incongruencia gramatical aquí, ¿verdad? Porque dice, cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto, se conoce como piensen que yo diga, se conoce como un molécula. Pues como no hay una congruencia gramatical aquí, uno podría pensar que molécula no es la respuesta. ¿Ok? Así que en este caso, ¿verdad? La respuesta es ion. Así que lo que uno hace es que le quita el un. Cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto, se le conoce como electrón, se le conoce como ion, se le conoce como molécula, se le conoce como protón. Fluye mejor la lectura que si yo le pongo aquí un slash y le pongo una A, ¿verdad? O le pongo un una. No se debe hacer eso. Elimínele el un, ¿verdad? Evite el uso de palabras claves que puedan indicar la respuesta correcta. En este caso, la premisa dice, durante la colonización a los españoles se les encomendaba un territorio y bajo la supervisión de la corona establecieron, aquí la respuesta de este ítem es encomiendas y aquí está la clave, ¿verdad? En la premisa. Puede decir el estudiante, caramba, no me pueden haber dado la respuesta, así que no es encomienda y escoger otra. Así que aquí uno le puede cambiar esto. Durante la colonización a los españoles se les asignaba un territorio, ¿verdad? Y entonces, pues,
ya la palabra no me da la clave a la respuesta. Importante que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta y el estudiante lo reconoce y puede llevar a que el estudiante lo tenga bien o que el estudiante decida que esa no es y entonces lo tiene mal, ¿verdad? No repite información en las alternativas que pueda ir en la premisa. Esto también es bien común. ¿Cuál de las siguientes respuestas define lo que es la fotosíntesis? Y empieza todo diciendo un proceso mediante el cual las plantas en cada uno de ellos. Recuerden que el estudiante pierde tiempo en la lectura y entonces al perder tiempo en la lectura le toma más contestar el ítem. Esa premisa se puede cambiar de esta manera. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas hicimos la misma pregunta, pero de una manera mucho más rápida, ¿verdad? Y mucho más eficiente para la lectura. Porque volvemos, recuerden que los estudiantes están en un proceso de ansiedad. Yo no creo que ningún estudiante vaya contento a un examen. Esa es mi visión, ¿verdad? Eh, Solamente debe existir una opción correcta. Y estos son ejemplos de pruebas. Les digo, miren, en esta prueba, esta era la pregunta. ¿Cuál de los siguientes representa un compuesto químico? Y esta era la respuesta. La clave tenía la D como respuesta correcta. Cuando agua es un compuesto, ¿verdad? Así que aquí había dos opciones correctas. Y solamente la clave señalaba una respuesta. En la medida que sea posible, y esto lo enfatizo, no utilice ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Sobre este aspecto hay varias posiciones y en uno de ellos Gronlund señala que se evite el uso de todas las anteriores y que se utilice con cautela ninguna. Mi recomendación es que no las use, si usted no, ¿verdad? Muchas veces las usamos para rellenar porque si estamos haciendo un ejercicio de 5 opciones, muchas veces pues tenemos 4 que son pruebas posibles, muy buenas, donde está la correcta, pero la quinta se nos hace difícil. Y entonces recurrimos a todas las anteriores o ninguna de las anteriores. El problema con ninguna de las anteriores es que yo puedo tener el ejercicio y no saber la respuesta. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿cuál es la capital de Alemania? ¿Verdad? ¿Cuál es la capital de Alemania? Entonces, como respuesta, yo puedo decir Roma, eh, puedo decir Madrid, como respuesta puedo decir Santiago, puedo decir San Juan, ninguna de las anteriores, ¿verdad? Esa es la última. Entonces, pues como no está en la capital de Alemania, pues yo contesto a ninguna de las anteriores porque sé que las otras no son. Pero si me preguntan cuáles, no sé. Así que ahí enmascara un conocimiento porque el estudiante lo tuvo bien, pero yo no sé si sabe cuál es la capital de Alemania, ¿ves? Así que en ese sentido, yo no les recomiendo, de hecho, yo nunca las uso, ni una ni otra. Y les digo esto porque una vez, cuando la pandemia, hubo un examen, ¿verdad? En una disciplina que no voy a decir ahora cuál, que era de 100 ejercicios de opciones múltiples, 100 ejercicios. Y en los 100 ejercicios de opciones múltiples, del 1 al 100, la D y la E, era A, B, C, D, E. La D era ninguna de las anteriores y la E era todas las anteriores. O sea, en todos los ejercicios aparecía ninguna y todas. Ahí se abusó bastante de esa opción y los estudiantes salieron muy mal en ese examen. ¿Por qué? Porque casi ninguno de los ejercicios era ninguna o todas. Y muchos estudiantes que no les daba la contestación porque cuando lo calculaban no les daba, ponían ninguna de las anteriores. Así que tuvieron muchos estudiantes y de hecho el profesor dialogó conmigo y se percató, ¿verdad?, de que abusó de esa regla. Así que yo no la uso, ustedes si la van a usar, usarán con cautela, sin exagerar, ¿verdad?, en su uso. Otra regla, todas las alternativas deben ser atractivas y corresponder al mismo contexto o situación. En este caso, se hace una pregunta, ¿quién fue el líder que logró la concesión de la Carta Autonómica para Puerto Rico a finales del siglo XIX? En este caso, pues tenemos aquí dos
personajes que son la B y el C, que no estaban, ¿verdad? No eran parte de ese momento histórico, que es Dwight D. Eisenhower y Rafael Hernández Colón. Uno norteamericano, ¿verdad? General de una de las guerras, presidente de Estados Unidos en el siglo XX, y el otro ex gobernador de Puerto Rico. Así que aquí la respuesta está entre la y la D, entre Ramón Emeterio Betances y Luis Muñoz Rivera, ¿verdad? Porque hay dos que no están contextualizados, uno es norteamericano, así que no estaban relacionados con la Carta Autonómica en ese siglo, ¿verdad? Así que sería casi un cierto falso, ¿no? Dos opciones. Debe mantenerse uniformidad en la extensión de las alternativas. Muchas veces redactamos la opción correcta, más larga, más completa, le damos más atención a esa aseveración y descuidamos las otras. Y los estudiantes, ¿verdad? Se dan cuenta y dicen, caramba, esta es la mejor que suena, la mejor que es, pues voy a escoger esta y esa es. Evite que la información de un ítem le dé la clave al estudiante para contestar otro ejercicio dentro de la prueba, muy común en exámenes, que el estudiante dice, ay caramba, el ítem 4 me contesta el 16, así que va allá porque está la respuesta allí. Eso yo lo he visto en muchos exámenes. Hay uno que yo ahora estoy un poco, ¿verdad? Pensando si se debe usar o no, que es cuando las alternativas indiquen cantidades o fechas, deben colocarse en orden ascendente. Si es un examen impreso, sí, usted lo coloca en orden ascendente, del menor al mayor, haciendo el menor y DOE siendo la mayor. Pero hoy día podemos aleatorizar no solo las preguntas en una prueba en Google, sino también podemos aleatorizar las respuestas. Y si usted aleatoriza las respuestas, pues no van a quedar en orden ascendente, ¿verdad? Así que eso lo podemos obviar, ya no es una regla que es muy válida por las maneras en que cada cual puede diseñar su prueba. Alterna la posición de la opción correcta cuando es en papel, porque cuando está, como cuando volvemos, cuando lo hacemos en Moodle y aleatorizamos tanto la pregunta como la respuesta, pues esta regla no necesariamente se tiene que cumplir, ¿verdad? Así que eso lo podemos obviar si el examen estamos aleatorizando tanto la pregunta como la respuesta, que se pueden aleatorizar ambas, para que si los estudiantes están contestando a la vez, ¿verdad? No se copien, no se comuniquen muchas veces para decirse la respuesta. Vamos ahora a trabajar, les voy a presentar ahora para que ustedes vean que se puede desarrollar un ejercicio, varios ejercicios de memoria, comprensión, aplicación y análisis. De acuerdo a la taxonomía de Bloom, voy a ir de lo menos a lo más, ¿verdad? Desde memoria hasta análisis. Y vamos a ver la naturaleza de la redacción del ejercicio para poder llegar al estudiante a un nivel más alto. En el caso de la primera, es memoria, ¿verdad? La ética describe al ser humano principalmente en términos de su desarrollo. Cuando uno está leyendo físico, moral, ya se detiene en moral porque hay una relación entre ética y moral, ¿verdad? Y básicamente uno no llega a la E porque moral es bien atractivo y básicamente hiciste la relación y lograste la respuesta. Una pregunta de memoria. Vamos ahora a ver una de comprensión. Según el educador brasileño Pablo Freire, la educación bancaria, ya que uno tiene que leer, ¿verdad? Déjame ver, es un tipo de educación integral. Fomenta el aprendizaje cooperativo. Educación bancaria, como lo define Freire, básicamente es proveer la información al estudiante. Yo soy el que sé y tú vas a aprender de mí, ¿verdad? Fomenta el aprendizaje cooperativo. Eso no es bancario. Contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Eso no es bancario. Contribuye a la liberación del educador. Esa es, ¿verdad? La idea de Freire. Es una pedagogía de carácter autoritario. Pues esa es la respuesta, ¿verdad? Educación bancaria. Yo soy la autoridad y aprendes de mí. Y esto es lo que es, ¿verdad? Yo soy el que tengo el conocimiento. Comprensión. Entender la teoría educativa de Freire o parte de la teoría educativa de Freire con relación a educación bancaria. Un poquito más, ¿verdad? Difícil. Vamos a ver uno de aplicación.
Y este de aplicación, fíjese que tiene una premisa y entonces tiene también una pregunta. Ya los otros eran premisas ambos, ¿verdad? Aquí tenemos ya un poquito más de información. Te dan una premisa que dice, una onda que se propaga en una cuerda causa que la misma tarde 0,5 segundos en subir y bajar. Las 0,5 segundos en subir y bajar y eso es una oscilación. ¿Cuántas oscilaciones realizará la cuerda en un segundo? Pues si en 0,5 hizo una, en un segundo hace dos, ¿verdad? Así que puedo incluso hacer digamos, un diagrama para yo ver las oscilaciones, ¿verdad? Puedo ubicarme casi en una gráfica. Apliqué un poco el conocimiento a una situación nueva. Vamos a ver uno de análisis, donde puedo llevar al estudiante a análisis. Fíjense que el próximo va a tener más información para yo poder llevar al estudiante a ese nivel. Cuando un ácido reacciona con zinc, se produce un gas. Si deseamos determinar si el tipo de ácido utilizado afecta la cantidad de gas que se produce en la reacción, ¿cuál de las siguientes acciones debemos llevar a cabo? Número uno dice variar la cantidad de zinc en la reacción durante el experimento. Usar un solo tipo de ácido y variar la cantidad del ácido. Usar distintos tipos de ácidos y la misma cantidad de ácido. Variar la cantidad y el tipo de ácido en la reacción. Pues yo tengo que entonces pensar, bueno, yo quiero saber si es el tipo de ácido, así que debo utilizar varios ácidos en la reacción, pero si yo cambio también la cantidad, pues no puedo lograr saber si es el tipo de ácido. Pues entonces sería la C, ¿verdad? Usar distintos de ácido, tipos de ácidos y la misma cantidad. Ok, así que estoy utilizando unas capacidades mentales mucho más elevadas, ¿verdad? Que los otros, porque tuve que establecer un poco de argumento para yo poder convencerme de cuál era la respuesta correcta. Así que puede llegar a análisis si está bien construido. Si no, pues se va a quedar usualmente, como la mayoría se queda, en memoria y comprensión. Esencialmente, muchas veces en memoria, que es la, ¿verdad? En, en química orgánica, por ejemplo, en los exámenes que yo he visto llevan los estudiantes hasta análisis. Muchas de las preguntas en exámenes, en pruebas de opciones múltiples, por la naturaleza, la estructura del ejercicio. ¿Verdad? Algunas consideraciones específicas en términos del contenido, y esto a manera de repaso, redacte cada ejercicio sobre un contenido específico y un nivel de pensamiento. Asegúrese que usted puede tratar de predecir cuál es el nivel de pensamiento del estudiante a nivel, ¿verdad? De acuerdo al nivel cognitivo que usted entiende que está trabajando el ejercicio. Mantenga el contenido de los ejercicios de forma independiente el uno del otro, no haga un ejercicio a otro. Evite ejercicios muy específicos o muy generales. Evite los ejercicios relacionados con opiniones y evita los ejercicios capciosos. Nunca se hace un ejercicio con la intención de, ¿verdad? No sé, un de bobo al estudiante. Sean conscientes, o sea, sean conscientes de que la prueba trate de medir el contenido que se enseñó de una manera adecuada. ¿Ok? El formato. Use el formato que mejor se adapte a lo que se quiere medir, ya sea pregunta o aseveración. A mí me gusta variar, o sea, algunas veces hago preguntas, otras veces hago aseveración incompleta, ¿verdad? Dependiendo del tema. Acomode los ejercicios en forma vertical, siempre hacia abajo, A, B, C, D, no, ¿verdad? A, B, C, D, los mueva en la pantalla, sino que hacia abajo. Cada ejercicio debe aparecer en la misma página con todas las opciones. Indique el valor de cada ejercicio de ser posible. En términos de la redacción de la premisa, asegúrese que las instrucciones del enunciado o premisa están claras, que se incluya la idea central, que no incluya más información de la necesaria y que redacte con sencillez y corrección, porque es un momento en que el estudiante debe entender claramente cuál es la premisa y no, ¿verdad? Que se utilice un lenguaje novedoso, que el estudiante pues no fue expuesto a él y entonces se le haga difícil entender
¿verdad? La premisa y no pueda contestar. En términos de la redacción de las opciones, usa la cantidad apropiada hasta 5. No debe haber más de 5 no se recomienda más de 5 en un examen. A nivel universitario, entre 4 y 5 es lo adecuado. Asegúrese de que tenga solo una respuesta correcta. Varíe la posición de la clave o respuesta. Acomode las opciones en orden numérico lógico. Pues recuerden que esto habíamos dicho que si se está aleatorizando la respuesta no es necesario. Mantenga las opciones homogéneas en contenido. A veces también que la extensión de las opciones sea aproximadamente igual para no darle la clave al estudiante. Escriba las opciones en forma positiva. Evite los negativos. Si los usas, tiene que destacarlos. Evite usar ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Esto lo dice la literatura, pero yo no lo uso nunca en mis exámenes. Redacte distractores plausibles y para eso use los errores típicos de los estudiantes al redactar esos distractores. Errores conceptuales que los estudiantes puedan tener y entonces eso lo utiliza como distractor, que son las respuestas que no, ¿verdad? Que no son correctas. Evite usar estos términos demasiado inclusivos, tales como nunca, siempre, único, entre otros, porque son vagos, ¿verdad? No concretizan la situación y pueden crear confusión. El ítem de correspondencia, que es el ítem de pareo, este ítem consta de dos columnas. La columna de la izquierda se supone que contenga las premisas y la de la derecha las respuestas. Cuando hagan este tipo de ejercicio, traten de que quede una columna al lado de la otra. La columna de las premisas es la más extensa, ¿verdad? Es la que va a la izquierda y la columna de las respuestas es la derecha. Este tipo de ejercicio es muy útil para explorar conocimientos sobre datos relacionados, asociaciones y relaciones, como por ejemplo palabras y definiciones, símbolos con nombres, fechas con eventos, personas con obras, entre otros, ¿verdad? Eh, las funciones de la célula y la parte, etcétera. No se puede mezclar temas en un ítem de correspondencia porque nosotros lo que queremos es que haya una asociación entre una columna y otra. Y no puede haber múltiples temas, tiene que ser un solo tema. Es bien importante que no se mezclen temas. Las ventajas de este ejercicio de pareo que se puede hacer en Moodle y también produce buenas estadísticas. Después de la de opción múltiple, este tipo de ejercicio produce buenas estadísticas. Puede ser corregido de manera rápida y objetiva. Es sencillo prepararlo, permite evaluar gran variedad de conocimientos y entonces pues usted también, el examen ¿verdad? Lo varía, no todo va a ser de un solo tipo de ejercicio. Desventajas es que cuando hay insuficiente material o se suele añadir información innecesaria, se vuelven menos efectivos para medir conocimiento, porque pues no. Se sugiere que en este tipo de ejercicio, lo mínimo de un ejercicio, lo mínimo que sugiere la literatura en este tipo de ejercicio es 8 premisas y lo máximo 15. Así que entre 8 y 15 no debe ser menos de 8 ni más de 15 premisas, ¿verdad? Que serían lo que va en la columna de la izquierda. Muchas veces, si existe la misma cantidad de premisas y respuestas, esto aumenta la probabilidad adivinar. Así que muchas veces lo que hacemos es que añadimos en la de respuesta una o dos adicionales para hacer el ítem un poco más difícil. Esta sería la estructura, ¿verdad? La columna de la izquierda, por ejemplo, estarían las funciones de la célula y en la parte de la derecha el nombre de esa parte, ¿verdad? Eh, y aquí podemos entonces utilizar autores y obras, fechas y eventos, países y capitales, causas y efectos, etcétera, ¿verdad? Término, la definición. Para eso es que se usa. Y recuerden, entre 8 y 15 no se debe hacer un ejercicio de pareo o correspondencia mayor a 15 ni menor de 8. Sobre todo porque menor de 8 no da buenas estadísticas en Moodle. Los ejercicios de respuesta breve consisten en ejercicios donde los estudiantes proveen una respuesta de una o dos palabras que se pueden trabajar en Moodle también. Y generalmente se utilizan más que los llenablancos. ¿Verdad?
Se pueden redactar a modo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos lados tiene un rectángulo? ¿Verdad? Menciona 3 ejemplos de cuadriláteros, etcétera. Y pueden requerir respuestas a estímulos visuales también. Cuando tenemos una figura y queremos entonces que el estudiante me diga el nombre. Este tipo de ejercicio se puede hacer en Moodle. El problema muchas veces es que si el estudiante, como el estudiante contesta, pues como es Moodle, ¿verdad? Y va a esperar una respuesta. Si el estudiante, por ejemplo, no escribe un acento y la respuesta lleva un acento, por ejemplo, el estudiante tiene que contestar la palabra rectángulo o ángulo y no lo acentúa, pues se lo puede dar incorrecto. Así que usted tiene que escribir posibilidades de respuesta. Si el estudiante escribe rectángulo con letra mayúscula y la respuesta que usted le dio a Moodle era minúscula, pues se lo puede dar como, ¿verdad? Equivocado al estudiante. Así que cuando estén construyendo, si es en Moodle, este tipo de ejercicio, recuerden todas las posibles errores que puede tener un estudiante al escribir la respuesta. Y eso les puede, ¿verdad? Este, dar al estudiante como que está incorrecto cuando realmente lo que se le olvidó fue un acento o que empezó con una mayúscula. Eso lo tienen que tener, ¿verdad?, bien pendiente. La ventaja de este tipo de ejercicio es que los estudiantes están familiarizados con este tipo de preguntas porque se hacen mucho en la escuela que provienen los estudiantes, escuelas superiores, escuelas intermedias, etcétera. Ya ellos conocen este tipo de ejercicios, son fáciles de redactar y responder y se elimina la probabilidad de adivinar porque el estudiante tiene que responder, ¿verdad? Te tiene que dar la respuesta, no es un cierto falso. En el cierto falso, pues hay un 50% de probabilidad de adivinar y entonces las estadísticas de pruebas de cierto falso no son muy buenas, eh, ¿verdad? No son robustas. Los desventajas de este tipo de ejercicios es que el proceso de corrección puede demorar más que los de correspondencia y puede haber subjetividad, sobre todo si la pregunta no está claramente expuesta. Como les digo, si usted los está haciendo en Moodle, escriba posibilidades de respuesta en más de una, atendiendo posibles errores en la escritura del estudiante. Eh, en este tipo, la premisa debe requerir una respuesta clara del estudiante, que usualmente es una palabra o dos. Especifique de ser necesario la cantidad de respuestas requeridas. Por ejemplo, miren esta pregunta: ¿dónde queda el yunque? Pues, pues, ¿dónde queda el yunque? Uno puede poner en la, en Puerto Rico. ¿Qué es lo que usted quiere que el estudiante conteste? ¿En qué municipio está ubicado? Bueno, es mejor esa respuesta, pero el yunque abarca varios municipios, ¿verdad? Así que uno tiene que tener cuidado porque hasta dónde es la extensión del yunque, ¿no? Se tiene que ser bien clara. Y usted tiene que haber dicho, si usted dijo que era en Río Grande, pues el estudiante va a escribir Río Grande, pero un estudiante que iba a lo mejor en otra localización cerca de Río Grande que no es, pues puede poner otra respuesta, ¿verdad? Así que tiene que tener cuidado y estructurar bien la premisa para que el, el estudiante sepa qué es lo que usted está preguntando. ¿Qué significa el término reptil? Pues ahí puede haber múltiples respuestas. ¿Verdad? Una mejor podría decir menciona dos características de los reptiles, pero tiene que ver, ¿verdad? Porque de nuevo, si usted está redactando estas premisas en Moodle que tienen múltiples respuestas, tiene que considerar toda esa diversidad de respuestas y entonces colocarlas como posibles respuestas y resulta un poco difícil. Así que esa premisa tiene que estar bien clara, bien específica para llevar al estudiante a la respuesta que se quiere, que si no se convierte en una pregunta de opinión. Algo que les quería decir es que la puntuación en una prueba siempre, ese valor que el estudiante obtiene, es un componente, tiene dos componentes. El X0 es el valor que usted observa. El estudiante saca 80 en el examen. Ese es el valor que usted le dijo, ¿verdad? Cuando lo corrigió la plataforma. Pero realmente ese valor tiene dos componentes. Un componente real, que es el valor teórico. Lo que el estudiante realmente sabe, que usted nunca lo va, es como un valor, ¿verdad?, hipotético. Y un componente de error. Y ese componente de error está en cualquier prueba. En este caso, ese componente de error es desconocido para usted. Así que usted lo que observó fue esa puntuación, pero esa puntuación está mediada por ese componente de error y ese valor real.
ese componente de error puede provenir de diferentes fuentes, como por ejemplo, que el estudiante tuvo acceso a las respuestas, que el estudiante recibió ayuda en el examen, que el estudiante estaba nervioso, ansioso, y eso afectó su ejecución en el examen. Así que ahí el valor observado es menor que el valor real. Ese estudiante realmente sabía, pero la nerviosidad, ¿verdad?, lo ofuscó y no pudo salir bien. Así que hay un componente de error siempre en una prueba y eso lo debemos tener bien claro, porque el valor observado no necesariamente es el valor real. ¿Ok? Así que, y eso les voy a enseñar un poco, eso más adelante, eso lo determina en el taller que voy a dar sobre estadísticas en Moodle. Voy a hablar un poco de ese error porque aparece, Moodle lo da, y cómo se puede utilizar en un examen, porque le va a dar, Moodle le va a dar ese componente de error, ¿verdad? Que es el error estándar de medición. Ese error estándar de medición lo calcula Moodle a la luz de las respuestas de los estudiantes y yo les voy a enseñar cómo usarlo ¿verdad? A los que vayan a este webinar eh, de la parte de estadísticas en Moodle. Básicamente, todo esto, calcular el delta, ¿verdad? Que sería lo que se utiliza para determinar el nivel de dificultad de un ítem, se va a estar dando en la próxima, pero son estadísticas que podemos realizar para analizar pruebas, el índice de dificultad, que lo vamos a estar viendo en la próxima. Esto se supone que usted lo utilice para mejorar la prueba. Eh, yo no voy a discutir esto ahora, ¿verdad? Pero básicamente, cuando el índice de dificultad es mayor a 0,90, lo que quiere decir es que más del 90% de los estudiantes lo tuvo bien, el ítem es muy fácil. Cuando entre el 89 y el 61% de los estudiantes tiene bien el ítem, ¿verdad? Pues se llama el ítem es fácil. Si es entre punto .40 y punto .60 es de mediana dificultad y esto atendiendo la planilla que yo les presenté al principio. Y cuando es menor de punto 39, menor o igual a punto 39, pues el ítem es difícil. Y eso lo da también la plataforma de Moodle para uno poder, ¿verdad?, sacar o calcular la dificultad total de la prueba. La mayor parte de los ítems, esta sería lo que usan las corporaciones que hacen exámenes, como por ejemplo College Board. Se supone que el examen esté entre 12 y 14 por aquí. La dificultad media de un examen debe estar por aquí. Debe ser 13 tirando a 12, o sea, entre 12 y 13. Aquí es que debe estar la dificultad de una prueba. Eso yo lo voy a explicar cuando estemos ¿verdad? Pero a usted lo que le va a dar básicamente la Moodle es esta estadística que sería el índice de dificultad. Pues el índice de dificultad debe estar por aquí, entre 50 y 60. Dificultad media tirando a fácil. Eso vamos a estar viendo en ese taller. Así que ya culminé la presentación. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me dejan saber. Gracias por su atención. Se les va a enviar la presentación en PDF tan pronto la envíe al SEA. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hemos recibido preguntas. Sí, tengo aquí mensajes de felicitaciones. Excelentes, muchas gracias. Gracias, excelentes. Gracias a ustedes por, no sé, si no tienen preguntas, pues agradecido. Ok. Bueno, queremos informarles que en los próximos días recibirán por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado se le va a hacer
efectivo a los que tuvieron una participación del 90% del tiempo, y que una vez la grabación se encuentre en nuestro canal de YouTube, se les informará para que puedan repasarlo y compartirlo con sus colegas. Queremos agradecer al doctor Julio por el webinar y le damos a ustedes, les deseamos un muy buen resto de tarde. Hasta luego.